Todavía falta. ¿Qué observa? ¿Se encuentra? Sí, doctor, solo que ahorita me encuentro en el hospital. ¿Está usted en el hospital? ¿Qué problema tiene? No, mi perrita la han operado. Termine. Exprese su idea. ¿Está usted hospitalizado? Señor Cariapaz, ¿me escucha? No me escucha. Rojas. Sí, profesor. Buenas tardes, señor Rojas. ¿Qué observa? Parece ser un grupo de chicos en formación. ¿Qué será? ¿Una corte? Parecen estudiantes, una corte de estudiantes. ¿Cuál es la característica? Son jóvenes. Jóvenes, ¿qué más? Tienen un mismo uniforme. Están en jean y polo negro. Parece que fueran estudiantes, vamos a decir, o alumnos de un instituto, una cosa así, ¿no? Es una corte. Grupo de personas que habitan, que viven en un lugar y un tiempo, con una característica en común. Puede ser la edad, puede ser la actividad laboral, la actividad académica, podría ser un defecto también, ¿es cierto? Podrían ser discapacitados, una corte de discapacitados. Podrían ser enfermos, una corte de enfermos con tal enfermedad, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una característica que los reúne. Una corte de personas sanas, vamos a suponer que esta es una corte de personas sanas. En esta corte podríamos establecer dos grupos, para decir así, los que fuman y los que no fuman. O todos fumarán probablemente, ¿no? O todos no fuman, tal vez. De acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a si nacieron en los primeros 6 meses de un año o los segundos meses del año, o los segundos 6 meses del año. De acuerdo a exposición a sustancias químicas, de acuerdo a la procedencia, donde viven, según la actividad laboral. Si están ahí en el hospital, caramba, hay radiación en el hospital cuando toman rayos X. En fin, hay una serie de variables que podemos estudiar y aprovechar para comparar. Un estudio de corte es un estudio de un grupo de personas en donde una parte de ellos está expuesto a un factor y la otra parte no está expuesto. Y aquí en el esquema podemos ver entonces, todos al inicio del estudio, todos no están sanos, todos están sanos, aquí dice sanos, todos están sanos, tanto los del tiempo cero al inicio, los que están expuestos a un factor, los que fuman y los que no fuman están sanos, no tienen ningún problema. ¿De acuerdo? Luego se hace un seguimiento, son estudios longitudinales. ¿En qué tiempo se hace el control? Al mes, a los 6 meses, al año, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, etcétera, etcétera. Y hasta que resulta un grupo de enfermos. Los que están expuestos a un factor de riesgo tienen mayor probabilidad de enfermar, por eso vemos acá, de los 8, aquí tenemos 4 enfermos. Tienen mayor riesgo de enfermar que aquellos que no están expuestos. Tanto así que acá en la imagen nos da un enfermo de este segundo grupo, el grupo control. ¿Por qué digo grupo control? Porque no están expuestos. Y en cambio, el grupo no es de ensayo, sino el grupo de expuestos está arriba. Expuestos aquí a una variable de interés. A una variable de interés, que yo es lo que voy a estudiar. Pues tengo dos grupos acá. Dentro de esa misma población, tengo dos grupos. Selecciono quiénes están expuestos y quiénes no están expuestos. Y les hago el seguimiento.
para luego de un tiempo determinado evaluar los resultados, evaluar comparativamente. Pero recuerden, todos están dentro de esta misma cohorte. ¿Se comprendió? Señor Rojas, ¿se comprendió? Sí, profesor. Señorita Yauri, ¿en qué consiste el estudio de cohorte? Señorita Yauri, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bienvenida a clase. ¿En qué consiste el estudio de cohorte? Ahí es un estudio en donde un grupo de personas comparten una característica igual, pero se va a estudiar cuando están expuestos a algo. La consecuencia de haber estado expuesto a un factor de riesgo, Ajá. o el impacto que tiene el factor de riesgo en este grupo de la corte. Por eso dice acá, ¿cuál es el factor? Lo más común y frecuente es fumar o no fumar. Grupo que fuma versus los que no fuman. Los que tienen bajo peso, la talla, etcétera, etcétera. Los que tienen mejores notas, con los que tienen menos notas, etcétera, etcétera. Uno puede establecer el factor y luego ver el rendimiento académico, etcétera. ¿Ves? Ahora, estos estudios son de seguimiento. La fecha nos indica que debemos hacer un seguimiento. ¿A qué tiempo? ¿A un año, a 2 años, a 5 años, a 30 años, a 50 años? O de repente el investigador muere y continúan los otros investigadores jóvenes. La población en estudio es seguida a través del tiempo y se compara la incidencia de enfermedad o riesgo del evento de estudio en individuos expuestos con la incidencia en los no expuestos. Incidencia en individuos expuestos con incidencia en individuos no expuestos. Vamos a agregar acá esta palabrita. Incidencia de enfermedad. Incidencia de enfermedad en individuos expuestos con la incidencia en los no expuestos. Ahora sí está mejor. ¿Ven? Allí que observamos Un grupo de trabajadores ya no aparece. de una mina parece, ¿no? Ya. Y pues una mina Belén, dice arriba, ¿ves? Ahora que está de moda la mina de patatas, etcétera, ¿no? Un grupo de trabajadores. Mina Belén, sí. ¿Ya? ¿Y qué podemos estudiar en los mineros? Que todos están contando con casco de seguridad y El uso de equipos de protección FP. personal. ¿Ya? Seguramente podríamos, en ellos, no todos los mineros se enferman de los pulmones, hacen silicosis, neumoconiosis, etcétera, ¿no? Por el tipo de actividad que desarrollan, y porque a veces no utilizan bien los equipos de protección personal, sobre todo la mascarilla. Llega el verano y están pues bajo tierra a varios metros, hace mucho calor y por tanto no usan, a veces se desnudan para trabajar, se sienten cómodos y trabajan en estas condiciones. Entonces podríamos comparar alguna enfermedad versus los que usan y los que no usan los equipos de protección personal. Es más bien práctico. Otros podrían estudiar los que fuman versus los que no fuman. Pero cuidado, como son mineros y están ahí en el socavón, pues pueda que la frecuencia de tabaco pasivo, fumador pasivo, sea también muy alta, ¿no? En fin, el mismo esquema. En estos mineros yo puedo dividirlos en 2 grupos. Los que usan correctamente los equipos de protección personal y los que no usan, los que lo usan de forma irregular, no correctamente. Y entonces hacer el seguimiento de estos 2 grupos, los que usan, los que no usan, etcétera, y ver quién tiene mayor riesgo de enfermar y cuál es el valor de ese riesgo. Porque muchas veces decimos, existe asociación entre el uso o el no uso de equipos de protección personal y la silicosis. Pues bien, ¿qué valor tiene esa asociación?
como es muy frecuente encontrar en tesis, en una tesis de la facultad, asociación entre tal variable y el rendimiento académico. Y cuando con todo el entusiasmo vamos a buscar la conclusión, ¿cuál es esa relación? ¿Cuánto vale? 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el valor? No encontramos el valor de esa asociación. Es decir, el título está mal, pues, el título de la tesis está mal. Y no por culpa del tesista, sino por culpa del asesor. Cuando evaluamos una tesis, estamos evaluando en realidad al asesor. Bien, ¿está claro el concepto? ¿Estoy de corte? Señorita Delgadillo, ¿qué es un estudio de corte? Señorita Delgadillo, buenas tardes. Dígame, profesor, perdón. ¿Qué es un estudio de corte? Eh, es donde se compara dos grupos. Diga, Donde se comparan dos grupos. Un grupo que está expuesto y otro que no. en una misma población, Ajá. en una misma población, en una corte, esa población es una corte. Muy bien. Estudio de corte, grupo de personas que viven en algún lugar con una característica estadística en común, que puede ser la edad, fecha de nacimiento, algún vicio, etcétera, posición, un factor de riesgo, fumar, los dos pesos al nacer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué falta? En algún tiempo. Pero corte, grupo de personas que viven en algún lugar en un tiempo. Vamos a completar el concepto, en un tiempo. En un tiempo determinado. Muy bien, con una característica. En una población se selecciona un grupo expuesto y a un grupo no expuesto en la misma población. Y ambos se siguen el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento, enfermedad de interés o el investigador observa los sujetos después de ocurrir la exposición. Los grupos en estudio se siguen a través del tiempo y se compara la incidencia del evento, enfermedad de estudio en individuos expuestos con incidencia en los no expuestos. Diseños de un estudio de corte en la población. En la misma población vamos a encontrar, por decir, 40 personas expuestas que están sanos al inicio del estudio y 60 personas que no están expuestas al factor de riesgo, pero también están sanos porque estamos en el tiempo cero. Y los expuestos a qué? Al cigarrillo, por ejemplo. ¿Expuestos a qué? Ellos se lavan las manos o no se lavan las manos y los del otro grupo se lavan las manos. Entonces acá vemos de los que están expuestos, son 40 que están al inicio, están sanos, con el tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, desarrollan la enfermedad, ¿cuántos? 15. No enferman 25 en el grupo de expuestos. Y en el grupo de no expuestos, que están sanos también, que son 60, hay 10 que desarrollan la enfermedad con el tiempo y hay 50 que no enferman. Ahí tenemos 4 subgrupos, 2 grandes subgrupos, expuestos y no expuestos. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar enfermos y no enfermos. Ese es un estudio de corte. ¿En qué tiempo, cuánto tiempo se hace el seguimiento? Puede ser 1 año, puede ser 5 años. Ustedes mismos constituyen una corte. ¿Cómo podemos llamar a una corte que está constituida por ustedes? ¿Qué podemos llamar? ¿Qué cortes son? ¿Qué corte constituyen ustedes? Toxicología base 23. Graneros. ¿Qué tipo de corte somos nosotros? ¿Qué corte? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ustedes, ¿qué cortes son? Estudiantes de una universidad de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, somos estudiantes de toxicología. ¿Qué más? Algo falta. Que la mayoría somos de la misma base. ¿Qué más? Tenemos una edad
Pero, porcentaje. claro, ya, más o menos. ¿Quién lo define a usted? La Ya no carrera, falta. Hay varios en la carrera, desde primero, segundo, tercero, cuarto y ahorita quinto. también que estamos llevando el curso de MIC, por ejemplo, Ah, nosotros nos toca en el curso. muy bien, muy bien. Ustedes son la corte, los estudiantes de toxicología que están en el curso MIC. Esa es la definición epidemiológica para ustedes. Son una corte, sí, pues, estudiantes de la asignatura MIC. ¿De acuerdo? Esa es la característica epidemiológica. Sobre ello podemos decir el rango de edad, 20, 22 años, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Estudio de cortes, lo mismo que el mismo gráfico anterior, ¿no? Que en la población hemos encontrado 100 personas, esta población puede ser 5.000, de 10.000, pero hay 100 que han sido seleccionados. De los 100, bueno, todos están sanos al inicio, todos están sanos. Pero en el ejemplo dice que 40 fuman y 60 no fuman, pero los 100 están sanos. Ese es el acuerdo. Y entonces de estos 40 sanos hay que hacer el seguimiento a un tiempo determinado, puede ser 1 año, 5 años, y siguen fumando, pues, ¿no? Para ver quiénes se enferman y quiénes no enferman. Y los 60 sanos, quiénes se enferman y quiénes no enferman. ¿Sí? ¿Se comprende? Vamos a agregar una flechita por acá para igualar el concepto. Los que enferman y los que no enferman, ¿cierto? Los que no enferman, ahí están los dos grupos. Porque efectivamente, pues, están acá 40 sanos de inicio, pero están expuestos al tabaco, y los que están expuestos, algunos enferman y otros no enferman. Es así. Y lo mismo ocurre con los que no están expuestos al tabaco. Algunos van a enfermar y otros no enferman. ¿Por qué? Porque se sabe esto, ¿eh? Los que enferman y los que no enferman, ahora sí. ¿Está claro? Lo que decíamos antes, ¿no? De los sanos, de los 40 sanos, ¿quiénes se enferman y quiénes no enferman? Y de los que también están sanos, pero no están expuestos al factor de riesgo, ¿quiénes se enferman y quiénes no enferman? Obviamente será menor la proporción, aquí está. De los 40 que al inicio estaban sanos, pero que están expuestos al factor de riesgo, vean ustedes lo que sigue acá, 15 enferman y 25 no enferman. Y de los 60 sanos que no están expuestos al factor de riesgo, enfermaron 10 y no enfermaron 50. Desde la corte, el estudio del presente hacia el futuro. Una corte prospectiva. Es un estudio longitudinal, porque hay que hacer el seguimiento, controlar a los pacientes mes a mes, a las personas que están involucradas en el estudio, cada 6 meses o cada año, por ejemplo, hacer sus controles. Si buscamos enfermedad pulmonar versus tabaquismo y enfermedad pulmonar, hay que hacer todos los controles de tomografía, rayos X, examen clínico, etcétera, para determinar que si están enfermos o están sanos, para ambos grupos. Por eso que el estudio de corte es costosísimo y toma mucho tiempo. El estudio de corte de presente al futuro se llama prospectivo, pero si del presente voy a ser pasado, buscar historia clínica, se hace un estudio retrospectivo. En el primer caso, los prospectivos son longitudinales. Los retrospectivos no, pueden ser transversales. Y el mismo ejemplo, que teníamos la población, los 100 pobladores, de ellos hemos preparado 2 grupos, hemos seleccionado una muestra de 100 pobladores, de los cuales tenemos 2 grupos, 40 y 70. Los primeros 40 están sanos, todos están sanos, los 100 están sanos, pero los primeros 40 están expuestos a un factor de riesgo, hemos dicho tabaquismo. Y los 60 siguientes no están expuestos, el factor está ausente, no fuman. Los primeros 40 sí fuman y los 60 siguientes no fuman.
Pero sí que estamos viendo aquí la exposición, dos grupos según exposición. ¿Qué vamos a hacer? El seguimiento para ver el efecto que tiene el tabaquismo de esta persona. Entonces, de los 40 sanos, hemos dicho que enferman 15 y no enferman 25. Exposición al factor de riesgo, tabaco, sí, 40 están 40 expuestos. ¿Cuántos enfermaron? 15. Enfermedad, sí, 15. No enfermedad, 25. Y de los no expuestos, los que no fuman, 60. 60. ¿Cuántos enfermaron? 10. ¿Cuántos siguen sanos? 50. ¿Cuánto tiempo ha sido el seguimiento? Pudo haber sido 4 años, 5 años. Se encontraron más o menos en un resultado similar al que está en la tabla. Porque sería difícil que haya que enfermen solamente el primer grupo y en el segundo no, entonces hay un valor cero. Ese valor cero imposibilita los cálculos, ¿cierto? Esta es una tabla de doble entrada, tabla de 2x2, tabla de contingencia, en donde estamos observando la exposición al factor de riesgo, que puede ser tabaquismo, puede ser consumo de alcohol, consumo de fruta contaminada, de fresas, de ajo, puede ser de la actividad laboral, el trabajo en una fábrica de confecciones, por la pintura, puede ser pintores, puede ser mineros, distintos grupos humanos que están expuestos a un factor de riesgo, puede ser un transportista, ¿cierto? Y el efecto que se observa con el tiempo, la enfermedad, sí o no. Entonces aquí estamos ya de antemano, ha pasado el tiempo, tal vez 5 o 6 años, y ya estamos en condiciones de preparar la tablita de contingencia y ahora vamos a hacer lo siguiente, el cálculo del riesgo relativo. Riesgo relativo. La incidencia en los expuestos, como decía la definición. ¿Cuál es la incidencia? En los expuestos 15 sobre 40. De los 40 expuestos al factor de riesgo, 15 enfermaron. ¿Cuál es la incidencia? 15 sobre 40. El segundo grupo de los sanos que están no expuestos son 60. ¿Cuántos enfermaron? 10. ¿Y la incidencia cuánto es? 10 sobre 60. 10 sobre 60. Hacemos los cálculos y obtenemos este cociente, 2.25. El riesgo relativo, entonces, es igual a 2.25. ¿Cómo se interpreta este resultado? Decimos así, los que fuman tienen 2.25 veces mayor probabilidad de enfermar que aquellos que no fuman. Repito, los que fuman tienen 2.25 veces mayor probabilidad de enfermar de aquellos que no fuman. No depende de la enfermedad. Si estoy estudiando cáncer broncopulmonar, por decir, los que fuman tienen 2.25 veces mayor probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar que aquellos que no fuman. Y esa es una primera conclusión estadística. Entonces puedo decir, existe asociación entre fumar y cáncer de pulmón. ¿Y cuál es el valor de esa asociación? Es 2.25, ese es el riesgo relativo, 2.25. Si yo dijera, los que consumen bol no tienen buen rendimiento académico, tendría que hacer una tabla similar y encontrar un valor, un riesgo. ¿Ves? Esta es una medida de asociación del riesgo relativo. También se pueden estudiar y establecer medidas de impacto. Esta es una corte fija porque desde el inicio hasta el final hemos trabajado con 40 y 60, 100 individuos. 40 que fuman y 60 que no fuman. Es una corte fija. Corte dinámica es cuando, por ejemplo, a una de las personas de cualquier grupo se va de viaje por razones familiares o razones laborales, sale, lo reemplazamos con otro corte dinámico. Se puede reemplazar por otro. En cambio, la corte fija no, si se van, se pierde. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Señor Julka. Julka. Dígame, doctor. ¿Claro? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. ¿Puede repetir, por favor? A ver, escriba. Ya, usted habló más que todo de lo que era lo que tiene que ver con el análisis
estadístico con respecto a los cortes, a lo que es lo de la muestra, y cómo se divide esta muestra, y más que todo también cómo el cálculo de las medidas de asociación. Y también hay que tener en cuenta que cuando se trabaja el presente, hay dos tipos de estudio, que es el prospectivo y el retrospectivo. Eso era lo que yo entendí. Muy bien. Más o menos entonces. Estudio de cortes está. Se suele utilizar esta tabla de contingencia en donde señalamos campos de exposición, sí y no. El total de expuestos. El total de la corte. Los expuestos sí, A más B. A, el campo A. Enfermedad sí, no, A más B. Lo anterior, ¿no? Aquí está. A, B, C, D. Por sus totales. Para recordar acá. Y entonces así vemos la incidencia. La incidencia de enfermedad en los expuestos. A sobre A más B. Incidencia en los no expuestos. C sobre C más D. ¿no? C sobre C más D. ¿Cuál es la magnitud del efecto? ¿Qué importancia clínica tiene? ¿Cuál es la relevancia clínica? Desde el punto de vista clínico, la importancia relativa, incidencia en expuestos sobre incidencia en expuestos. Ese es el riesgo relativo. Absoluto. El riesgo absoluto, la incidencia en los expuestos menos de incidencia en los expuestos. Pero siempre se trabaja con datos en forma relativa. Profesor, Sí, disculpe, en la parte de corte dinámica, si una persona que es parte del estudio se va y ya no vuelve ya, ¿seguiría siendo dinámico? Ya no, ya. se reemplaza. Ah, sí o sí tiene que reemplazarse. Claro, para que sea dinámico se reemplaza. Ah, Si ya. se fija, ya no se reemplaza. Pero si se va y nunca se reemplazó, ya no sería Queda corte como dinámico. corte fija. Ah, ya, ya. Gracias. Los estudios de corte son utilizados para determinar la ocurrencia de un evento específico en un grupo de sujetos libres del evento de interés. Yo estudio tabaquismo y cáncer broncopulmonar, por eso dicen, ¿no? Que estudio la ocurrencia de un evento específico en un grupo de sujetos libres del evento de interés. ¿Cuál es el evento de interés? El cáncer broncopulmonar. ¿En qué voy a estudiar? La ocurrencia de ese cáncer en este grupo, que está expuesto a un factor de riesgo. Los sujetos de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés. El seguimiento de la población en estudio hasta que se manifieste el evento de estudio, la enfermedad. Los sujetos de estudio se mueren, los sujetos se pierden durante el seguimiento. El estudio termina, se muere el investigador, falta poner acá, ¿no? Se muere el investigador. Si se muere el investigador, hay investigadores que van a asumir su rol, pues, porque hay un equipo de investigadores, ¿cierto? Estudios de corte son prospectivos, del presente hacia el futuro. Y el presente todos están sanos. Se hace seguimiento, lo longitudinal. Esta es la población y aquí se forman los grupos. Se toman una muestra de 2 grupos. Los que están expuestos al factor y los no expuestos al factor. Podría ser obesidad y no obesidad. Consumo de sal marina y no consumo de sal marina. Consumo de azúcar, no consumo de azúcar. Consumo de arroz, no consumo de arroz. Consumo de fresas del Valle Mantario y fresas de Cañete, por ejemplo. Por decirlo así, ¿no? ¿Cuál sería la enfermedad? Cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de laringe, faringe, etc. Pero para encontrar ese efecto va a pasar mucho tiempo, ¿cierto? Debilidades de este estudio de corte. Es carísimo. Lleva mucho tiempo. Poco eficiente para resultados poco frecuentes. Estudio de corte retroprospectivo del presente al pasado. Desde ahora formulo mi proyecto de investigación, tengo los enfermos y los sanos comparativamente, voy hacia el pasado, voy al hospital y busco sus historias clínicas. Pero ustedes también pueden hacer una corte retrospectiva, sí, pues, ¿dónde nació usted? En Huancayo, voy a Huancayo, ¿qué hospital? Me fijo en la historia clínica, en su historia clínica en Huancayo, porque ya todos los datos. No, yo soy de Cusco, también me voy a Cusco.
caramba, tengo mucho dinero, tengo que hacer, este estudio es costoso, ¿no es cierto? Porque debo desplazarme a distintos lugares para hacer el estudio de corte retrospectivo. Pero en el caso de ustedes, he estudiado desde que nacieron hasta ahora. Y algo más todavía, podría estudiar desde cuando la mamá estaba pues gestando, ¿cierto? Y eso también está escrito en la historia clínica. Miren, hasta dónde puedo llegar en el tema retrospectivo. Y podría hacerlo retroprospectivo. Pues ustedes su ficha de historia clínica de donde nacieron, cuando nacieron hasta hoy día, y a partir de ahora les hago el seguimiento correspondiente. Este es un estudio retroprospectivo. Obviamente es carísimo, toma mucho tiempo. Ejemplo, asociación entre la exposición al asbesto y el cáncer de pulmón. Un grupo de personas había trabajado con exposición al asbesto, otro grupo de personas textiles y sin exposición al asbesto. Trabajaban en textilería, que ellos a su vez se han expuesto a colorantes. Se determinó la causa de muerte con certificado de defunción, hay que esperar que se mueran, imagínense. ¿Cuánto tiempo? 15 años, 20 años tal vez. Se comparó la mortalidad por cáncer de pulmón en ambos grupos. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón? Seguramente los que trabajan con asbesto, porque también lo tienen los que trabajan con textiles, con colorantes, también lo tienen. Esto es de corte prospectivo, este es un ejemplo que se trata cumplimiento de tratamiento de fumador pasivo y control del asma. Un estudio de corte de 3 años, está publicado ahí. Retroprospectivo. Estudio histórico de corte histórica de exposición en útero a drogas uterotónicas y función cognitiva en la vida de adultos jóvenes vivos. Está publicado, ¿bien? O sea, está estudiando adultos jóvenes vivos, ¿no es cierto? Pero está haciendo estudios retroprospectivos porque están estudiando la exposición in útero a drogas uterotónicas cuando la madre estaba gestando. Ventaja de los estudios de corte. Único método para establecer la incidencia en expuestos y inexpuestos. La secuencia temporal, exposición y enfermedad. Exposición y enfermedad. Puede estudiar exposiciones poco frecuentes. Permite evaluar resultados múltiples, riesgos y beneficios que podrían estar relacionados con una exposición. No necesita dejar de tratar a un grupo como sucede en el ensayo clínico aleatorizado. En el ensayo siempre ocurre eso, pues hay un grupo de control al cual no se le da tratamiento moderno, por ejemplo, que está en estudio. Desventajas, con un costoso que requiere mucho tiempo, seguimiento puede ser difícil, probabilidad de pérdida de pacientes, eso genera riesgos, la exposición y los criterios de diagnóstico pueden cambiar con el tiempo, sobre todo cuando se estudia, por ejemplo, exposición a los niveles de plomo en sangre. Hace un tiempo eran 40, después fueron 20, ahora últimamente fueron 10 y ahora se acepta menos de 10, 5, debe ser no más de 5. Y para algunos, para otros no más de 2. Entonces los criterios de diagnóstico están cambiando, los estándares están cambiando. Durante mucho tiempo no se dispone de resultados, desde que se empieza hay que esperar que enfermen, etcétera. Cortes de gestantes serán más cortos. ¿Por qué razón? ¿Cuánto dura el estado de gestación? ¿Cuántas semanas dura la gestación? Señor Ramírez. ¿Se encuentra o no se encuentra? Sí, profesor, digo. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo dura la estado de gestación? ¿Cuántas semanas? ¿9 meses? ¿Cuántas semanas? ¿Dura 36? 36 semanas, nació prematuro. Cuando llegó el COVID, todos fuimos a la casa. ¿Cómo se llama esa medida? Cuarentena. Cuarentena. ¿Por qué se dice cuarentena? 40 días aislados. 40 días. 40 días. ¿Y cuánto dura el estado de gestación? ¿Días o semanas?
40 semanas. Algo tiene que ver, ¿no? 40, recuerden eso, 40. Cuarentena, 40. Por eso dice, la corte de gestantes es la más corta, porque 40 semanas ya deja de ser gestante, pues. Pasos de un estudio de corte. Formulación clara de una hipótesis de trabajo. El problema de la hipótesis. Identificación de los grupos que van a ser estudiados, grupo expuesto, grupo no expuesto. Definición de la exposición y de la forma en que esto será medida. El tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Consumo de cigarrillo. ¿Y cuántos cigarrillos hay que consumir diariamente para decir que alguien tiene tabaquismo? Eso hay que definir. ¿Cómo se encuentra esta definición? Hay que buscar los estudios que se han publicado respecto a tabaquismo y enfermedades. Y según los estudios, por ahí va a aparecer una cifra. Tabaquismo, consumo de tantos cigarrillos diarios, o tantos paquetes a la semana, o tantos paquetes al mes. Como dice, hay que definir bien la hipótesis de trabajo y con eso hay que definir bien también el problema. No solo se trata de decir tabaquismo ahí, pero ¿qué es el tabaquismo? ¿Cierto? Y yo digo exposición a textiles, al colorante de los textiles. Aquí llamo exposición a textiles. ¿Cuánto tiempo debe estar un trabajador expuesto al colorante para decir para decir que está expuesto a los textiles, al colorante? Hay que definir. ¿Y cómo será medido? ¿Cómo se va a medir? Si yo digo hemoglobina, acá el hemoglobina se hace puesto el hemoglobinómetro, ¿cierto? Espectrofotometría, en fin. ¿Eh? Hay que decir cómo se va a medir. La definición conceptual y la definición operacional. Definición y medición de las posibles variables confundentes involucradas. Yo estudio, por ejemplo, rendimiento académico de los escolares, tal, ¿no es cierto? Y vamos a decir el desayuno, dieta en el desayuno y rendimiento académico. Pero hay una variable confundente ahí. ¿Cuál es? El estado socioeconómico de la familia. Que no debo de perderlo de vista, ¿no? Porque yo soy una variable más variable compleja y nos puede llevar a confusión si yo solamente estudio la dieta y el rendimiento académico. Y esa dieta depende de la situación económica y social de la familia. Definición de las variables dependientes. Resultados, los signos de la forma en que serán medidos. Seguimiento de los participantes. Análisis de datos. Interpretación de resultados. En esencia, estos estudios son carísimos y toman mucho tiempo. El proyecto, el título es lo mismo, solo llegamos al séptimo, metodología. Tipo de estudio observacional, analítico de corte, prospectivo, longitudinal. Podría ser corte retrospectiva, pero de todas maneras va a ser longitudinal siempre. El área geográfica, la población, muestra, criterios de inclusión, exclusión, recojo de datos, organización de datos, análisis estadístico, aspectos éticos y morales. Y que nadie diga que algunos estudios, por su naturaleza, no tienen hipótesis. Otros dicen no, tampoco tienen aspectos éticos ni morales. La ética hay que conservarla siempre. En investigación, con mayor razón. Selección de los objetos de estudio, población general. ¿Cierto? Pueden ser ciudadanos simples y corrientes, pueden ser curas, pueden ser monjas, podrían ser escolares, pueden ser estudiantes universitarios, pueden ser transportistas, de N población, depende del interés en el estudio. Grupos especiales de la población, grupos selectos por ocupación, por profesión, grupos de exposición, personas teniendo exposición a agentes físicos, químicos o biológicos, personas. Por ejemplo, exposición a rayos X de no radiólogos. Las mediciones pueden cambiar a lo largo del seguimiento, particularmente el seguimiento largo. Por ejemplo, presión arterial se va modificando cada 3 años, cada 4 años. ¿Cuáles son las cifras aceptables de presión arterial? Hace mucho tiempo se hablaba de 14,90, pero ahora resulta que 14,90 ya es hipertensión. Ahora se suele hablar de 13,85.
3,85, es decir, son cifras que cada vez se van disminuyendo. La exposición aquí arriba, actividad física, pero hay que definir. La exposición debe medirse periódicamente y debe utilizarse técnicas especiales de análisis. También deben medirse las potenciales variables confundentes, asbesto, cigarrillos y cáncer de pulmón. Recojo de información sobre la exposición. ¿Cómo se recoge la información? En entrevista personal, cuestionario por correo, o entrevista personal hay que digitar la misma. Revisión de registros, dosis de medicamentos, tipo de cirugía, etcétera. Exámenes médicos o análisis especiales, presión arterial, colesterol sérico. Mediante encuesta ambiental, obteniendo datos sobre la exposición, podemos clasificar los cortes como expuesto, inexpuesto, y por grado de exposición se pueden subclasificar los cortes. Aquí hay un ejemplo. Estudio de corte. Está publicado que en la revista Gaceta Médica México del año 2004. Corte, cuadro 3. Resultados de tratamiento de 138 casos de tuberculosis pulmonar según la Corte. Instituto de Medicina del Seguro Social, lo que pone. ¿Y qué estudia acá? Varias variables. La curación, tratamiento completo, el abandono, el fracaso, la muerte, el traslado, la eficacia y la eficiencia. Hay dos grupos de estos enfermos. Un grupo de enfermos con tuberculosis, por ahí, con tuberculosis pulmonar. Aquí dice, un grupo 93 recibieron tratamiento. La Corte, tratamiento autoadministrado. Se dan sus medicamentos, se dan su casa y en su casa toman los medicamentos. Y 45 pacientes recibieron tratamiento TAES, tratamiento supervisado en el establecimiento de salud. El otro era tratamiento autoadministrado. Los nuevos pacientes tomaban su medicamento cada vez que se acordaban. En cambio, el segundo grupo no iba al centro de salud y se lo daban ahí, lo obligaban a tomar prácticamente. ¿Cuántos fueron acá? 93 y 45. Curación del primer grupo TA, 77.8%. El segundo grupo, 88.9%. ¿Ven esa diferencia? 63, 88, 25% más. Tratamiento completo, 8, 3, en fin, hay varias variables ahí para comparar. Significativo, la curación, 0.01. Y el abandono también. Y acá hemos hecho una tabla de 2x2, a partir de los datos de esta información con estos datos. Tratamiento TAES y tratamiento autoadministrado. ¿Cuántos fueron? En total, el autoadministrado, 93. El TAES supervisado, 45. De los 45, ¿cuántos se curaron? 40. No se curaron 5. De los 93, ¿cuántos se curaron? 63. No se curaron 30. El riesgo relativo, incidencia en expuestos en los que recibieron el TAES sobre incidencia entre los que recibieron TA. 40 sobre 45 sobre 63 sobre 93, 1.31. ¿Qué dice esto? El riesgo relativo. Nos dice que los que recibieron tratamiento supervisado de la Corte TAES tiene 1.31 veces mayor probabilidad de curarse que los que recibieron el tratamiento autoadministrado. Esa es la lectura. La tasa de curación TAES es significativamente mayor a la obtenida por tratamiento autoadministrado. El cuadrado 7, el valor de P.01. La razón de curación probabilidad es 1.17 o 31 mayor para TAES. El intervalo de confianza entre 1.04 y 1.32. El riesgo relativo es de la muestra, de esta muestra. Y encontramos este valor, 1.31. Pero, ¿cuál es el valor del RR en la población en general? Tiene este rango. El intervalo de confianza, 95%. Este valor relativo está entre 1.04 y 1.32.
Como no incluye la unidad, que empieza arriba de 1, 1.04, entonces se dice que el estudio es significativamente válido, tiene valor estadístico. El PAES no registra abandono. Y el chi cuadrado 3,9, el valor de P.01. Estudios así son estudios de corte, pero en este caso es para ver el resultado del tratamiento. El estudio de Framingham, miren lo que dice acá. En 1910, la enfermedad cardiovascular tenía una mortalidad de 1%, muy baja en países desarrollados y casi nula en países en vía de desarrollo como Perú. El año 48, en Framingham, Massachusetts, empezó un estudio con el objetivo de ver los factores asociados a enfermedad cardiovascular 38 años después. Pero mira esta maravilla, ¿no? El año 1910, la enfermedad cardiovascular tenía una mortalidad de 1%, bajísimo. El año 48 se empieza el estudio de Framingham con 5.209 varones y mujeres entre la edad de 30 y 62 años. Se realizan exámenes médicos, clínicos, bioquímicos, controles de estilo de vida cada 2 años. Cada 2 años, o 5.000 y pico. Es costoso. Toma mucho tiempo. El año 50 se empezó a estudiar en esta corte la enfermedad coronaria y tabaquismo. Año 61, la enfermedad coronaria e hipercolesterolemia. Y así, miren cuántos estudios han hecho en esta corte. Se empezó en 1910, 1948. Por acá dice, el año 71 se incorporaron 5.124 descendientes de la primera generación y sus cónyuges. El estudio de Framingham continúa, pero acá lo he puesto hasta el año 94. Continúa. Estudio de cohorte múltiple, estructura. Diferentes grupos de sujetos son seguidos en el tiempo, cada grupo tiene diferente grado de exposición al factor de riesgo, el investigador desciende la muestra, identifica predictores, mide resultados periódicamente. Es útil en medicina ocupacional y ambiental de diferentes casos y controles. Tiene su fortaleza y tiene sus debilidades. Está publicado. Cuando hacemos un estudio de cohortes, hay que esperar mucho tiempo. 5 años, 10 años, 15, 20 años. Pero en algunos estudios se inició la corte, pasan 3 años, 4 años, y ya se tiene un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Entonces, si por ejemplo aquí se tuvieran ya unos 50 enfermos, y puedo tener rápidamente ahí unos 100, 200 sanos. Hago un estudio retrospectivo, estudio de corte, pero de forma retrospectiva, de presente al pasado. Tomo los datos actuales y voy a hacer pasado para saber de los enfermos de ahora cuántos estaban expuestos a un factor de riesgo de interés y cuántos no estaban expuestos. Y de los sanos de ahora también igual, voy a hacer pasado según su historia clínica para saber si está expuesto, estuvo expuesto a un factor de riesgo o no estuvo. De esa manera, estoy haciendo un estudio que se llama Estudio de casos y controles anidado en una corte. Porque el estudio empezó como una corte. Sin embargo, ya tengo un número de casos de enfermos. Rápidamente selecciono los sanos y puedo ir hacia el pasado para saber quién estuvo expuesto a un factor de riesgo. Dentro de una corte, sanos y enfermos según exposición, económico, riesgo de factor de confusión, etc. Análisis de datos, medida del efecto, el riesgo. Mediciones relativas del efecto, riesgo relativo. Medición absoluta del efecto, riesgo atribuible. Riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica. Medidas de riesgo absoluto de carácter poblacional. Riesgo atribuible poblacional, fracción prevenible. Riesgo atribuible poblacional porcentual. Ya hemos visto cuáles son los campos, A, B, C, D, etc. Respecto al valor del riesgo, cuando el riesgo relativo es mayor de 1, los expuestos al factor, ¿qué dice? Que los expuestos al factor de riesgo, a la variable independiente, tienen mayor riesgo de presentar el resultado, la enfermedad, por ejemplo. Pero si el riesgo relativo es igual a 1, ni a favor ni en contra, ni es factor de riesgo, tampoco es factor de protección.
Pero cuando se hacen estudios con vacunas, por ejemplo, o con el uso de agua potable, los expuestos al factor en estudio, variedad independiente, tienen menor riesgo de presentar el resultado, variedad independiente. Cuando el riesgo relativo tiene un valor menor de 1, es ideal. ¿Qué significa eso? Que es un factor protector. Esto sucede cuando se estudian vacunas. Las vacunas tienen efecto protector. Cuando se estudia el uso del agua potable, que también tiene efecto protector. Los verdaderos valores, entonces, de riesgo relativo, cuando no tiene efecto, cuando tiene efecto beneficio grande, y cuando es un verdadero riesgo. Tabaquismo, 100, no en 100. Cáncer de pulmón, es figurado, 25, 25, 175. El riesgo relativo, la incidencia en los expuestos, en los que fuman, 20 sobre 100 sobre los que no fuman, 5 sobre 100. 4. Exposición al tabaquismo aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón en 4 veces. Hubiéramos dicho también que los que fuman tienen 4 veces mayor probabilidad de enfermar de cáncer de pulmón que aquellos que no fuman. ¿Está claro? ¿Se comprende? Abigail, ¿se comprende? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita delegada. ¿Se comprende o no? Sí, solamente que estoy teniendo aquí mucha bulla cerca, pero sí le estoy escuchando. ¿Comprendiendo? Sí, también. Muy bien. Riesgo atribuible en la población. ¿Cuál es el riesgo de enfermar atribuible al factor estudiado? Con estos datos encontramos el riesgo atribuible, incidencia en expuestos 20 sobre 100, menos incidencia en no expuestos 5 sobre 100, 15%. ¿Qué dice esto? 15 casos por cada 100 personas. Expresa la magnitud de la tasa de incidencia en los expuestos que es atribuible solo al factor en estudio. El 15% son 15 personas que se han enfermado debido al tabaquismo, exclusivamente por el tabaquismo. Permite conocer en términos absolutos cuánto mayor es la frecuencia de enfermedad en el grupo expuesto en comparación con el no expuesto, asumiendo una relación causal entre exposición y el desenlace. Tiene unidades de medida, también mide el probable impacto en la salud de la población si este factor se suprimiera. Riesgo atribuible porcentual, operación etiológica. Igual que la anterior, miren. Incidencia en expuestos menos de incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos. 75%. 75% de casos de cáncer de pulmón pueden ser atribuidos al tabaquismo en los expuestos. Y así, por el estilo, dice, riesgo atribuible poblacional hay un porcentaje acá, 7.5%. Revísalo con calma. Esto es para ilustración ya, para saber cuál es la importancia del estudio. Riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Veis el resumen? Riesgo relativo, riesgo atribuible porcentual, atribuible poblacional, poblacional porcentual. El mismo ejemplo, 70 sobre 7.000, 3 de 3.000, etc. Eso fue en la clase teórica, estudio de cohorte. Estudio de cohorte. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, los grupos que faltaban presentar la operacionalización de variables. El grupo 4, grupo 5, ¿no? 4 y 5. Al grupo 4, presente sus variables. La operacionalización de sus variables. En 5 minutos continuamos.
doctor, va a presentar primero el grupo 3, ya que solamente faltaban 2 grupos, el 3 y el 4. Ya. Ok, profesor, entonces somos el grupo 3 y ese es nuestro proyecto de investigación con título Factores de riesgo y prevención de intoxicación por plaguicidas en agricultores de Guasaguasi, Tarma 2025. Ya. Vamos a ir de frente al cuadro de la variante, ¿verdad, profesor? Ajá. Operacionalización de variables. Ok. Que está en la matriz de operacionalización de variables. Tenemos nuestra variable dependiente, que son los factores de riesgo en el agricultor. La definición conceptual. Esto se define como cualquier condición en el ambiente laboral que, en ausencia de medidas de protección adecuadas, aumenta la posibilidad de que un trabajador sufra lesiones o enfermedades relacionadas con su trabajo. Las dimensiones que tenemos son factores socioculturales, factores económicos, factor de tiempo de exposición, riesgos químicos y ya. En el caso de nuestra variable independiente, que sería la prevención de intoxicación por plaguicidas, las dimensiones son la prevención asegurativa en el uso de plaguicidas, y ya eso está dividido. Nuestros indicadores para el primer punto, para el primer factor, son la edad en años cumplidos, el género, el estado civil, el grado de instrucción, el número de miembros en la familia, el conocimiento que tienen, el ingreso económico mensual, en el factor económico, ¿no? En el factor de tiempo de exposición tiene el tiempo en la agricultura, el tiempo diario, en la región. Ya. En el caso de factor de la prevención asegurativa en el uso de plaguicidas, está la revisión de las etiquetas y la hoja técnica, medidas de seguridad y fecha de vencimiento, información acerca del producto que se usa en base en un lugar autorizado, especial y con otros productos, equipos de protección en la manipulación y capacitación de usos, envases especiales y triple lavado, cantidad del producto, la protección al fumigar y el lavado de manos, cambio de ropa y baños después de fumigar. Ya también están los valores de medición para cada uno de estos puntos que hablamos en los indicadores y la escala de medición. Lo que dice mi hermano menor es que nuestros padres salieron al... ¿Puede volver al título? Ahí está el título, ¿cierto? Y el título es Factores de riesgo y prevención de intoxicación por plaguicidas en agricultores de Guasaguasi, Tarma 2025. ¿Qué se entienden por factores de riesgo? ¿Qué son los factores de riesgo? Ahí en nuestro cuadro está como la definición conceptual a la condición en el ambiente laboral que va a tener el agricultor en ausencia de las medidas de protección. Factores de riesgo en ausencia de medidas de protección. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Y qué es el riesgo? La probabilidad de sufrir un daño o enfermedad. Probabilidad estadística. Y factor de riesgo, aquel elemento que tiene cierto riesgo de producir enfermedad, factor de riesgo.
En el caso de los agricultores y plaguicidas, la intoxicación por plaguicidas, factor de riesgo es conocer, por ejemplo, no tener los conocimientos adecuados de los plaguicidas. Segundo, no usar los equipos de protección personal. Tercero, la edad del fumigador. Cuarto, la naturaleza química o concentración de la sustancia química, etcétera. Factor de riesgo, fumigar versus la corriente de aire, la orientación del viento, etcétera, ¿no? Factor de riesgo. Factores de riesgo. ¿Y qué son los que dice ahí? Prevención. ¿Qué se entiende por prevención? ¿Cómo va a estudiar la prevención? Va a ser como el conjunto de acciones para evitar enfermedades, en este caso en los agricultores. ¿Y cómo los va a determinar? ¿Cómo va a determinar la medida de prevención? Pusimos como revisión de la etiqueta o la fecha de vencimiento, medidas de seguridad, la información acerca del producto que va a utilizar el agricultor, en este caso los plaguicidas, ¿no? El envase autorizado, el equipo de protección, cuando el agricultor va a manipular, la capacitación también que ellos van a tener, los lavados que van a tener los envases, la cantidad de producto, la protección, la higiene personal luego de poder usar como... ¿Cuál es el objetivo de una capacitación? ¿En qué se capacitan los agricultores? En el uso de los plaguicidas. Pero ¿cuál es el objetivo de la capacitación? Mejorar los conocimientos y las habilidades respecto al uso de los plaguicidas, ¿cierto? Sí, profesor. En el tiempo, ¿cómo se hace, cómo se establece la medida de prevención o la prevención? Conociendo primero cuáles son los factores de riesgo. Si yo sé cuáles son los factores de riesgo en 100 agricultores, el 90% practica tal cosa, el 80% hace tal cosa, necesitan una capacitación para empezar con la prevención. Por un lado. Por otro lado, lo que se estudia en cualquier investigación, lo que se estudia es la variable dependiente, en verdad. Usted dice hábitos alimentarios en un grupo de estudiantes. ¿Qué va a estudiar? Los hábitos alimentarios. ¿Cuál es la variable dependiente? Los hábitos alimentarios. Y la variable independiente, los escolares. ¿Y cuáles son las variables, las dimensiones? En los escolares, la edad, el género, etcétera. El peso, la talla. Y las dimensiones de la variable hábito alimentario, consumo, disciplina de desayuno, consumo, calorías, en fin. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted determina. Pero cuando usted pretende estudiar hábitos alimentarios y prevención de desnutrición, por ejemplo, en escolares, tal, ahí ocurre que usted va a determinar primero los hábitos alimentarios para establecer un programa de prevención en atención a lo que encuentre de los hábitos alimentarios. Porque en ese caso usted estudiaría hábitos alimentarios
Y la medida de prevención son consecuencias del estudio. Después de hacer el estudio, se establece una medida de prevención conociendo cuáles son las fallas o los defectos o las brechas. En el caso suyo, estoy viendo que va a estudiar factores de riesgo y prevención al mismo tiempo. Sería conveniente que solo estudie los factores de riesgo y según encuentre usted los factores de riesgo, plantee luego ya un programa de capacitación, una medida de prevención, como consecuencia del estudio que usted hace. ¿Por qué? Porque lo que usted estudia son los factores de riesgo de intoxicaciones y los va a determinar en los agricultores. Pero estudiar la medida de prevención en esos mismos agricultores, yo veo un poco lo que no corresponde hacer el estudio de medidas de prevención. ¿Por qué? Le repito, porque las medidas de prevención son resultado ya de aplicación del conocimiento de cuáles son los factores de riesgo y según eso yo establezco un programa de capacitaciones que consiste en mejorar el conocimiento de los agricultores en este caso. Ese es mi punto de vista. Por tanto, su proyecto debiera ser simplemente factores de riesgo de intoxicación por plaguicidas en agricultores de Guasaguasi, Tarma, Perú. Porque luego, según esos factores de riesgo, usted va a establecer un programa de prevención. Esta es la secuencia de un estudio y la secuencia para hacer un programa de prevención. ¿Me comprende? Sí, profesor. Entonces, sería más como factores de riesgo, nuestro título, nuestra variable dependiente de la cual vamos a estudiar. Claro, factores de riesgo y la variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? Los agricultores. Los agricultores. ¿Eh? Entonces, factor de riesgo es el nivel de conocimiento, por ejemplo, sobre plaguicidas, ¿no es cierto? Un factor de riesgo son las prácticas respecto a los residuos de plaguicidas. Factor de riesgo, la práctica respecto a la fumigación. Factor de riesgo, el tratamiento o la disposición de los envases, de los residuos. Factor de riesgo. ¿Qué hace con él? Factor de riesgo, la alimentación. Factor de riesgo, el haberse hecho o no la determinación de colinesterasa en sangre. Si lo tienen muy elevado, etcétera, es un factor de riesgo. Pues. Es decir, que sí están intoxicando o están intoxicados. Creo que sobre eso va a mejorar su proyecto. Y según encuentre usted, después de realizar su proyecto, puede usted plantear medidas de prevención. Si no tienen conocimiento, hay que mejorar el conocimiento. Si no saben cómo disponer los residuos, los envases, hay que mejorar esas prácticas. Si no saben cómo utilizar su equipo de protección personal, hay que mejorar la práctica de uso de equipo de protección personal. Hay que mejorar, por ejemplo, el programa de establecer un programa de seguimiento, de control de colinesterasa en ellos para saber cuál es su límite y cuándo podríamos decir que están intoxicados y por tanto que no vuelvan a fumigar durante tal tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Finalmente, su proyecto debe ser solamente factores de riesgo de intoxicación por plaguicidas en agricultores de Guasaguasi, Tarma, Perú, 2025. Y su variable dependiente, los factores de riesgo. Y las dimensiones ya lo hemos comentado. ¿Sí? Igual los agricultores también tienen dimensiones, la edad, la talla, el peso. ¿Qué más? El tipo de plaguicida, probablemente, ¿no? El uso, el tipo de plaguicida que utilizan. Bien, modifica entonces su matriz de operación a la inversión de variables. ¿Su matriz de consistencia cuál es? ¿Lo tiene? Sí, profesor. A ver. Aquí está. Nuestro en general, los problemas específicos. Problemas generales, ¿cuál es la relación entre los factores de riesgo
y las medidas de prevención, pero ahora ya no es medidas de prevención. Ya sería solamente cuáles son los factores de riesgo de intoxicación por plaguicidas en agricultores tales nada más, ¿no? Problema general. Ujú. Y sobre él los problemas específicos. ¿Y su objetivo general cuál es? Determinar la relación, bueno, determinar los factores Determinar los factores de riesgo. frente a la intoxicación por uso de plaguicidas. ¿Y la hipótesis general? Sería, no existen factores de riesgo entre los factores de riesgo. Bueno, no existen factores de riesgo en intoxicación y existen factores de riesgo. Ya. Muy bien. Prepare bien su Entonces, operación, adición de variables, modifique su proyecto. ya, entonces las medidas de prevención, como igual lo vamos a incluir, pero al final, algo así. Se incluirían como recomendación qué hacer, ¿no es cierto? Yo estudio un grupo de pobladores, un grupo de agricultores, y encuentro que tienen tales factores de riesgo. A mi recomendación yo diría, de inmediato que se haga una capacitación, de inmediato que se provea tal cosa, etcétera, como recomendación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Recomendando que se haga una capacitación, que se tome medidas de prevención, como recomendación. Ok, profesor, entonces como... Bien. Grupo 4. Voy a presentar, profesor. A ver. Serious. Ya. Nuestro proyecto, primero se llama, el título es el impacto de la asbestosis en la salud respiratoria de los obreros de construcción civil del Distrito de Magdalena del Mar, Lima, 2025. Voy a pasar con el cuadro. A ver, pregunto sobre el título. Por favor, ponga el título del proyecto. Los Ya. pactos de la asbestosis. Ustedes van a hacer una revisión de artículos, ¿cierto? Sí. Ya, y en esos artículos, ¿cómo se conoce, cómo se estudia la presencia de asbesto? Es decir, estos artículos contienen el contenido de los artículos, ¿a quiénes hace referencia? ¿A trabajadores de construcción civil, a pobladores en general, a niños, a quiénes? A trabajadores. ¿Sí? Prácticamente obreros ¿Sí? de una construcción civil. Obreros de construcción civil. Ya, y en esos estudios, ¿cómo estudian el impacto del asbesto? Mediante análisis. ¿Qué analizan? Por ejemplo, si tienen problemas pulmonares, cosas así. Correcto, pueden tener muchos problemas pulmonares debido al clima, debido a la altura, debido al hábito de fumar o no fumar. ¿Cómo Claro. saben que esos problemas pulmonares son por asbesto? Porque hay estudios que lo corroboran. ¿Cómo? ¿Cómo se corrobora? Mediante, creo que unas ciertas pruebas en los pulmones, más, en el cuadro creo que es con los A específico. ver el cuadro. Ya. Acá, acá está el impacto de la asbestosis en la salud respiratoria de los obreros de construcción civil del distrito de Magdalena de Lima 25. ¿Cuál es su variable dependiente? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Allá. Dependiente está.
Es la salud respiratoria. Pero usted dice que va a estudiar el impacto del asbesto Es la salud respiratoria. en la salud respiratoria, pero ojo que es impacto del asbesto. La salud respiratoria puede modificarse por el clima. La salud respiratoria se puede modificar por el consumo de alimentos, pero también por el asbesto. Entonces, la variable dependiente, porque su título dice impacto del asbesto, ¿no? Ajá, sí. Hasta ahora les he comentado y dicho, ¿no? Que lo que se estudia es la variable dependiente. Entonces, le pongo la pregunta, ¿cuál es su variable dependiente? Lo que usted va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? El impacto del asbesto. Su variable dependiente no es la salud respiratoria. Su variable dependiente en la salud es el impacto del asbesto. Así ha puesto su título usted. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cómo va a estudiar el impacto del asbesto en la salud respiratoria? Con los obreros, etcétera. Pero el tema es cómo determinar que lo que usted observa, lo que se encuentra en un trabajador, se debe al asbesto o se debe al cemento, o se debe a la partícula de polvo, o al carbón, o al smog, o se debe al tabaco que fuma. ¿Cómo diferenciar eso? Para decir, sí, estoy viendo impacto del asbesto. ¿Puedo ¿Tiene aquí repetir? un artículo de lo que ha seleccionado todavía? ¿Cómo? No escucho ¿Tiene bien. un artículo seleccionado? Eh, Un estudio de revisión consiste en revisar artículos publicados sobre el tema. ¿Tiene ahí alguno? A ver, muéstralo, preséntelo. Porque el punto crítico, pues, es cómo demostrar que el efecto se debe al asbesto. Y para eso yo debo conocer cuál es el grado de exposición al asbesto que tiene cada trabajador de conocimiento civil. O sea, ¿se refiere a las pruebas para detectar la asbestosis? A ver, ¿cuáles son las pruebas para determinar asbestosis? A ver, un momento. ¿Eso sería un indicador? ¿Cuál? Mm. Que se puede hacer por broncoscopía. La broncoscopía sirve para determinar cualquier patología pulmonar de los bronquios que pueden invadir pulmones también. Por ejemplo, para determinar tuberculosis se usa broncoscopía. Es un procedimiento más para extraer muestras. Por eso le decía, presente un artículo sobre asbestosis. ¿Cómo han determinado asbestosis? ¿Ese sería también parte de los antecedentes? El de López Severo.
López L. 2016 dice que se describen graves efectos del asbesto sobre la salud que presentan los trabajadores expuestos. Se destaca su relación con enfermedades como asbestosis, mesotelioma pleural y cáncer de pulmón, muchas veces diagnosticadas años después de la exposición laboral. A pesar de que está prohibido en más de 50 países, su uso persiste en algunos lugares, incluyendo Perú. Los autores concluyen que debe mejorarse la fiscalización y normativa para eliminar el uso de asbesto en la eliminación de insumos industriales, como el cemento en cualquiera de sus formas, debido a que ellas producen enfermedades principalmente respiratorias. Sugieren también la eliminación del uso de insumos que contengan asbesto y así mitigar el riesgo respiratorio que poseen los trabajadores. El hecho que yo trabaje en construcción civil no quiere decir que estoy expuesto al asbesto. ¿Cómo demuestro que estoy expuesto al asbesto? Acá también hay un antecedente de Cabrera que dice que se realizó una revisión bibliográfica acerca de la intoxicación por partículas suspendidas. No. Pues, a ver. Ya, acá en Sotelo, Villavicencio, dice, de 2018, se realizó un estudio de exposición ocupacional al asbesto y riesgo de cáncer pulmonar en los trabajadores. Se analizaron 30 artículos de investigación y según los 10 artículos revisados, el 100% concluye que existe un riesgo del cáncer de pulmón en los trabajadores expuestos al asbesto, debido a que se encontró evidencia del aumento de la mortalidad de cáncer pulmonar asociado en el nivel de exposición de asbesto y se confirmó una mortalidad significativa por mesotelioma. López. ¿Cómo determina el asbesto en el cemento? Deseo determinar o estudiar asbestosis y salud pulmonar en personas obreras expuestas al cemento. Tenemos que determinar cuánto de asbesto contiene el cemento. Porque si me muestras o resulta que al estudiar la muestra de cemento no contiene el asbesto, pues estoy hablando de más. ¿Cómo le atribuyo al asbesto si no está contenido en el cemento? ¿Cómo se determina el cemento en el asbesto? ¿Alguno de los artículos que usted ha citado lo han hecho? No, creo que no lo hemos hecho. No lo hemos hecho esa parte. ¿Ves? Ahí está el punto crítico, ¿no? Porque no quiere decir pues, que no todos los trabajadores de construcción civil que tengan problemas respiratorios se debe al asbesto. Puede que uno sea asmático y el problema esté complicado por el asma. Puede que otro sea mayor por la sílice, no sea una silicosis y no una asbestosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Creo que es mediante biopsia. Se hace la broncoscopía, etcétera, y finalmente se toma una muestra para biopsia. En la biopsia se puede determinar. Por tanto, los artículos que yo necesito para hacer la revisión de asbestosis y salud pulmonar necesariamente deben ser artículos en donde se haya determinado el asbesto en el cemento. Para decir con propiedad
tales obreros han estado expuestos durante 5 años, 2 años, 1 año, 6 meses al cemento conteniendo asbesto. De lo contrario, simple y llanamente estoy copiando resultados que no son consistentes. Es como cuando se habla de las famosas plantas medicinales. Uno cita la referencia y cuando ve esa referencia, ocurre que está referenciando otro artículo y esta a su vez a otro artículo y así llego hasta los comentarios reales. Y ninguno ha hecho un estudio temático, un estudio aplicativo respecto a la famosa planta medicinal. Y así están la mayoría de libros de plantas medicinales, ¿sí? Que tal planta contiene tal cosa por esto, porque lo dijo fulano de tal, etcétera, etcétera. Tantos libros se publican ahí. Y ninguno tiene el peso específico del estudio experimental o aplicativo. De manera que estudiar asbestosis y salud pulmonar necesita que algún autor por ahí haya por lo menos determinado la composición del cemento, cuánto tenía de asbesto. Para decir, bueno, pues estuvieron expuestos al asbesto y por tanto la enfermedad pulmonar se debe a la asbestosis. Es una asbestosis y esto se corrobora cuando se hace biopsia. ¿Bien? Traten de encontrar su motivo de presentar un artículo de revisión, está muy bien, pero necesita encontrar artículos que hayan determinado y estudiado la concentración de asbesto en la muestra correspondiente y el cemento. De lo contrario, no tiene sustento. Pues. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Ya. ¿Preguntas? No preguntas. Entonces voy a llamar lista, pues. Abigail. Sí, doctor, buenas tardes, presente. Bien. Alejandro Zárate. Ya no está, desde comienzo no está. Hermosa. Daniela. Tampoco. Presente, doctor. Ah, regresó. Ya. Pacheco. Presente, profesor. Vulcan. Presente, profesor. Arviño. Presente, doctor. Taca. Presente, doctor. Durán. Durán. Profesor, me parece que me llamó. No estaba en el baño. Sí, Zárate, solo que estaba en el baño. Estaba en el baño. Sí. Fernández. Presente, profesor. Bien, Fernández. Córdoba. Presente, profesor. Hurtado. Hurtado, profesor. Presente. Muy bien, Hurtado. Durán. Presente. Coaquira. Presente. Cachique. Cariapasa. Cariapasa se no se encuentra. El saque vino, marcó y se fue. Rojas. Presente, profesor. Yauri. Presente, profesor. Delgadillo. Presente. Graneros. Presente, profesor. Anco. Presente, profesor. Pulca. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Ya, muy bien. Gracias por la asistencia. ¿Quién me ha llamado? Bien, buenas tardes.
Hasta el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes. Gracias, Doc.